Hablemos de igualdad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Bienvenidos a este programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres. Agradecemos a Canal 28, a TV y Radio Nuevo León por este espacio que nos dan para platicar con dos expertas de temas muy interesantes como es el trauma vicario y el burnout. Vamos a hablar con la doctora Elizabeth Aguilar. Ella es terapeuta familiar, docente, capacitadora, investigadora y directora del Centro de Investigación Familiar AC. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí. Y vamos a hablar también con la psicóloga Alejandra Dávila Batista. Ella es psicóloga en atención y contención en el Instituto Estatal de la Mujer en nuestro estado de Nuevo León. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de estos dos temas, no sé si ya los han escuchado, burnout y el trauma vicario, que a veces se pudiera confundir y pensar que son lo mismo, pero son dos cosas diferentes. ¿Es así? Así es. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el burnout pues tiene que ver con el exceso de trabajo, el exceso de exposición a cierto tipo de temáticas o atender a cierto tipo de personas o con cierta problemática específica. Y el trauma vicario, bueno, es el haber empatizado con las emociones o con la circunstancia que está viviendo una persona o que haya vivido anteriormente y que la ha relatado, que tiene que ver con una experiencia traumática. ¿Sí? Esa es la diferencia. Una es la exposición y la otra son los síntomas derivados de. A ver, entonces el burnout está relacionado con la profesión, con el trabajo de una persona. Exactamente. Es lo que te resulta el trabajar ciertos temas o atender a cierto tipo de personas. Por ejemplo, ¿quiénes son los que están expuestos a esto? ¿Qué profesiones, qué áreas de trabajo son las que están expuestas? Temas delicados. Los primeros y las primeras que estamos expuestos somos terapeutas, psicólogos, psicólogas, terapeutas familiares, terapeutas de pareja, aquellos que estén escuchando cotidianamente pues temas difíciles, yo diría a veces historias de terror, particularmente quienes atienden a víctimas de experiencias traumáticas. Pueden ser, el segundo área sería, por ejemplo, agentes del Ministerio Público, que tienen que escuchar la historia completa, jueces penales, que tienen que leer, no importa que no estés frente a la víctima. Como tenemos esta gran capacidad, nuestro cerebro, esta gran capacidad de imaginarnos, de visualizar lo que el otro nos está contando, entonces nuestro cuerpo, ojo, aquí es lo más importante, empieza a reaccionar fisiológicamente como si estuviera viviendo la experiencia, y ahí es donde empieza lo del tema del trauma vicario. Lo que se diría como vivirlo en carne propia, aunque lo estés leyendo. Aunque lo esté leyendo, aunque lo esté escuchando, aunque lo esté en otra persona, o el hecho de recordarlo. Es como la parte de contención que necesitan los psicólogos. La parte de contención se requiere justamente para que puedan hablar, porque por definición hablar es terapéutico. Y ya si hablan en un contexto clínico, pues creo que les iría muchísimo mejor. ¿Y el trauma vicario? ¿Qué podemos aclarar o especificar de la diferencia de uno y otro con el trauma vicario? El trauma vicario, licenciada, tiene mucho que ver exactamente con la escucha continua, ¿sí?, de personas que han sufrido eventos muy traumatizantes. Estamos constantemente escuchándolo. Y a diferencia un poquito del burnout, el trauma vicario o la sintomatología vicaria es en un solo impacto, ¿sí? En burnout va gradual, va conforme los años, pero el síndrome vicario puedes tú tener a partir de una historia que te impactó bastante, ¿sí?, desarrollar esta sintomatología, que ya puede ser cuestiones corporales, emocionales, conductuales e incluso cognitivos. Esa es la diferencia entre el burnout y el vicario. ¿Y quiénes están expuestos al trauma vicario? Trauma vicario exactamente seguimos siendo los que atendemos a víctimas de primera mano o de primera línea, que son los psicólogos, pueden ser abogados también, o cualquier personal que se dedique a la atención de personas que han sufrido eventos muy traumáticos en su vida. Es la escucha continua de esas historias. Ajá.
también pudieran ser los médicos, las Médicos, enfermeras. Cualquiera que esté en primera línea de atención directa a lo que es personas que han vivido un evento muy traumático en su vida. Es escuchar esa historia, pero aquí se habla ya también de un desgaste emocional, de un desgaste por empatía, ¿sí? Porque para poder entender la historia que te está comentando la persona, pues hay una empatía sobre la situación, el contexto, incluso las emociones. A diferencia del burnout, en el síntoma vicario tiene mucho que ver con las emociones que estás tú recibiendo en ese momento, que se están dando en esa situación. Entonces, a ver, vamos a diferenciar, ¿sí? Y ahorita hablamos de una manera más específica de uno separado con el otro para no confundirnos, ¿sí? Así es. Entonces, el burnout es derivado del trabajo, la constante escucha, Repetición. repetición de eventos traumáticos, ¿sí? O difíciles. Difíciles, o no es necesariamente traumático, sino un exceso de trabajo. Ese es el burnout, el exceso de trabajo, ¿sí? El saturarse de las situaciones que estamos atendiendo. Así es. Mientras el trauma vicario es por la empatía que sentimos por estos temas, en estos temas específicos de situaciones muy traumáticas que vivió la otra persona. O sea, estamos en la escucha. Pero no precisamente por un tema laboral, como en el burnout. Aquí podría ser, por ejemplo, las cuidadoras, ¿sí? Una mamá, un familiar que tenga un familiar, una persona con algún tipo de discapacidad y que tengas que estar en el cuidado constante, esto es un desgaste emocional porque estás viviéndolo. Claro, también es conocido como el síndrome del cuidador agotado, ¿sí? Porque lo estás escuchando constantemente, lo estás ¿Y cuáles son los síntomas de ese cuidador agotado? Puede ser desde físico, que son somatizaciones, dolores de cabeza, dolor de garganta, puede salir erupciones en el cuerpo, ¿sí? Puede ser emocionales, estar irritable, estar fatigado constantemente, no tener como esta escucha activa en el momento. Si hablamos también, por ejemplo, cognitivos, que es muy importante, hay lapsus mentales, hay pérdida de memoria, incluso hay quienes llegan a tener problemas para ya comunicarse de manera congruente y coherente, porque hay un cansancio, hay un desgaste de esta situación. Para nuestras amigas y amigos que nos escuchan, somatizar es lo que estamos sintiendo, pensando que se refleje físicamente en nuestro cuerpo. Es decir, como por ejemplo cuando te asustas por algo y luego tenemos una reacción estomacal, por ejemplo, un dolor físico, lo somatizamos, hacemos físico, traducimos a lo físico ese sentimiento. ¿Es correcto? Puede ser incluso hasta mareos por el impacto de la situación que estamos escuchando. Esa es la somatización. La somatización. Y muchas veces lo hemos sentido, por ejemplo, pueden ser también reacciones físicas, por ejemplo, el enrojecernos, el llorar, el sentir dolor de estómago por una situación que te angustia, eso es somatizar. Cuando físicamente llevamos estos sentimientos, los reflejamos de una manera física. Así es. ¿Es correcto? Así es. Entonces, siguiendo con este tema que es muy interesante, porque ¿cuántas veces no vemos en nuestras casas a personas, verdad, que están expuestas continuamente a estar escuchando a personas con dolor o a personas que tenemos que cuidar? Y esta empatía, reflejo de emociones que se da en nuestro propio cuerpo, te lleva a tener síntomas que sufren el mismo desgaste que el enfermo o quien estamos escuchando. Aquí habría que diferenciar un poco, porque el trauma vicario tiene que ver con el hecho de experimentar las mismas emociones, cognitiva, física y emocionalmente, las mismas, valga la redundancia, que la persona que nos narró algo. De hecho, en una parte posterior empiezan a sentir también esos síntomas. El hecho de tener dificultades para dormir, dificultades para relacionarse con los demás, a víctimas de experiencias traumáticas como es la violencia de género.
Y el maltrato infantil, sí. En esta parte me llama la atención también porque estábamos hablando de la somatización, de los síntomas, ¿verdad? Que lo reflejamos de una manera física, pero también emocional, porque cuando estamos expuestos a escuchar situaciones problemáticas, nos puede afectar para la reacción en otros momentos o para reaccionar en la atención de una persona. Regresamos, ahorita que regresamos de la pausa, continuamos con esta pregunta porque está muy interesante, porque esto lo vemos, tal vez no lo detectamos o no nos damos cuenta que estas situaciones se presentan todos los días de nuestra vida, pero ahorita nos van a quedar muy claros. No se vayan, quédense con nosotros. Soy la licenciada Linda Patricia Garza Rocha, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Juárez, Nuevo León. En el instituto contamos con un equipo multidisciplinario donde te podemos ayudar si estás pasando por cualquier tipo de violencia. Contamos con psicólogos, abogados, trabajadores sociales. También contamos con cursos de autoempleo, con capacitaciones, donde lo llevaremos el instituto hasta tu colonia. Estamos en enlace o en coordinación con diferentes dependencias del municipio, por mencionar algunas: Seguridad Pública, DIF, la Secretaría de Desarrollo Social, así como la Dirección de Empleo, para nosotros poder ayudar de una manera integral a todas nuestras mujeres del municipio. Nuestra misión es prevenir, erradicar, sancionar la violencia en el municipio. Por ello, el objetivo principal es promover la cultura de la denuncia. Hacemos equipo por las mujeres de Nuevo León. Conoce a las titulares de las instancias municipales y conoce también la oficina que hay en tu municipio. Informar para prevenir. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en un tema muy interesante como es el trauma vicario y estamos con la doctora Elizabeth Aguilar y la doctora Alejandra Dávila, que son personas especialistas en este tema del trauma vicario. Últimamente se escucha mucho este término, trauma vicario. Y el trauma vicario es el desgaste psicológico o emocional que pueden llegar a sufrir las personas que se dedican a cuidar de otros y que están en permanente contacto con las emociones de otras personas que lo están pasando mal. ¿Cómo se refleja en las personas este trauma? ¿Cómo podemos darnos cuenta si nosotros mismos lo estamos viviendo o si otra persona está sufriendo este trauma vicario? Bueno, puede haber manifestaciones tanto psicológicas, conductuales y relacionales. ¿Qué significa esto? Significa que la persona empieza a tener problemas para dormir, empieza a tener problemas para relacionarse, empieza a tener incluso alteraciones, ojo, en la percepción. Puede presentar incluso, por ejemplo, cuadros paranoidizantes, ¿sí? A mí se me hace que están hablando de mí, ¿sí? O esto lo están diciendo por mí, ¿sí? O puede presentar incluso los síntomas parecidos a lo que la persona que vivió la experiencia traumática le narró. Aquí fue donde ocurrió tal y cual cosa a esta paciente que me lo narró y como se acuerda de esta situación, se acuerda de lo que la otra persona le narró y empieza... Lo revives. Lo revive, por eso es vicario, porque no tiene nada que ver, pero el hecho de escuchar. Esa capacidad empática que tenemos los seres humanos, pues a veces nos cobra algún costo. Necesitamos de la empatía, por supuesto, sobre todo quienes trabajamos con personas que han vivido diferentes tipos de problemáticas emocionales, ¿sí? Pues yo creo que esto, si no se tiene el cuidado y la atención sobre sí misma, de empezar a detectar ciertos síntomas, es importante que tengan la información para pues, levantar la mano y pedir ayuda.
Y estamos hablando también de que los principales expuestos a este trauma, ¿verdad? Son las personas que se dedican a escuchar o atender problemas, situaciones complicadas, como los médicos, enfermeras, policías. ¿De qué manera se puede reflejar? Ahorita hablabas, doctora, de la posibilidad de distorsión en la percepción de las cosas por estar expuestos a este trauma. ¿Cómo lo pudiéramos distorsionar? ¿De qué manera, por ejemplo, en un policía, cómo puede distorsionar esta parte de la percepción? Un ejemplo, si un policía, que es el primer respondiente, cuando una mujer víctima de violencia, primero llama a la policía, llega, ve un cuadro impresionante, a veces llegan tarde y la persona ya no está, o sea, ya falleció, y ve una situación también muy compleja con los niños, llorando, unos también lastimados, se lleva esa impresión, si no hay un espacio que debe de haber, para cuando llega al área donde le corresponde, pues no nada más es llenar el IPH, es hablar sobre lo que le ocurre. La contención. Porque el IPH es la descripción del evento, sí, que incluso puede haber omisiones porque está en un estado emocional alterado, ¿sí? Y si no le dan esa atención, sí, bueno, primero, a ver, cálmate, tranquilízate, ¿qué pasó? Que pueda verbalizar y bueno, pues bajar los niveles de cortisol, porque van a ver qué enfrentan, ¿sí? Y los niveles de adrenalina para que puedan volver a pensar, y entonces a escribir o a narrar, ¿sí? Necesitan un espacio de contención, ¿sí? Para poder seguir adelante. Si no se les da, bueno, llegan, solamente se les da cuando ya están muy complicados, sí. A ver, pero vámonos despacito para que nuestras amigas nos entiendan. ¿Qué es la contención? ¿Cómo se le podemos dar contención a una persona expuesta al trauma vicario? Muchas gracias. Bueno, contención aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres se les por brinda, ejemplo, sí. Estamos hablando de policías que están expuestos a situaciones e impresiones como las que mencionó la doctora Elizabeth, pero el Instituto Estatal de las Mujeres, que atiende a mujeres víctimas de violencia, nuestras psicólogas, nuestros abogados, trabajadoras sociales, son personal expuesto a este trauma vicario, ¿sí? Y aquí la doctora, pues es una profesional que nos da contención al personal del instituto. Primero vamos a hablar, ¿qué es la contención? La contención, pues exactamente como su nombre lo refiere, es este espacio en el cual se le permite al profesional, ya sea el abogado, la psicóloga, el trabajador social, que se le permita tener para exponer, ¿sí?, lo que es la situación o las emociones que surgieron a través de la atención constante y directa de la escucha de las víctimas. Entonces es este espacio psicoemocional que se le permite para poder tener una reflexión profunda. Vendría a ser como el psicólogo de los psicólogos, ¿sí? Sí. Como vas cargando y escuchas tantos casos, tantas situaciones, los vas cargando y llega un momento en que te saturas y necesitas vaciar ese balde. Y lo vaciamos a través de la contención con el psicólogo de los psicólogos. Y no nada más de los psicólogos, ese es un ejemplo, pero de las personas que están expuestas a esta atención constante de los temas difíciles, angustiosos. ¿Así es? Así es, licenciada. Tiene mucho que ver y efectivamente que aquí en el instituto se brinde este espacio porque mantiene la salud mental de los profesionistas y las profesionistas que estamos aquí. Para poder seguir siendo objetivos y que nuestro pensamiento no se influencie, no se sesgue, no distorsionemos la percepción de lo que estamos escuchando. Y podamos hacer una atención de calidad y con calidez a las personas que vienen solicitando la atención. Y que puedas estar en condiciones de poder seguir brindando ayuda. Si tú no estás bien, ¿cómo vas a poder ayudar a los demás? Claro, entonces el espacio de contención que se nos da o que se nos brinda nos permite tener ahora sí como volver a recargar pilas aquí mismo y poder dar esta atención completamente objetiva y con escucha empática, que es lo más importante. Porque si seguimos tratando el tema de síndrome vicario, pues tiene que ver con esto, ¿no? Este desgaste emocional,
Entonces, al tener un espacio apropiado y pertinente, nos permite otra vez volver a tener esta escucha empática hacia las personas que están solicitando nuestra atención. Y estamos hablando de profesionales que se dedican a este tipo de atención, pero no solamente los profesionistas que trabajan en estas áreas, pueden ser cualquier persona de una familia que está expuesta a cuidar a otras personas. Claro. Así es, por ejemplo, temas tan delicados como enfermedades como el cáncer, como algún accidente muy fuerte que tuvieron los familiares, y el escuchar la historia, el contener la historia, eso lleva también al desgaste. Pero entran también las cuidadoras, ¿no? Claro. O sea, quienes, por ejemplo, tienen una persona que tiene una enfermedad y está en cama durante un X tiempo, y quien lo cuida está expuesto. Así es, ¿sí? Directamente. También, por ejemplo, quien tiene una persona con algún tipo de discapacidad o que está sufriendo una situación traumática y tú lo estás escuchando y le estás dando acompañamiento, pero estás expuesto. Sí, por ejemplo, a mí que en este momento me toca ser parte de las psicólogas de atención, pues me toca escuchar las historias que la misma doctora refiere, ¿no? Historias muy impactantes. Historias de terror, diría yo. Sí. Historias de terror muy impactantes, que hay muchas que nos conmueven y nos tocan fibras muy sensibles, porque tiene que ver un poco también con nuestras propias historias, ¿no? Entonces eso genera un impacto en nosotros. ¿Y qué pasa cuando hay esa conexión con nuestras propias historias, que es a donde yo digo, ¿verdad?, que podemos distorsionar la percepción, porque conectamos con nuestra propia historia, con nuestro propio pasado y pues actuamos de manera sesgada? Claro. Pues número uno, identificar cómo esa historia me está conmoviendo, me está moviendo. Si ya me está originando este cansancio empático, ¿no? Es como este desgaste de me hace sentir que voy a llorar, o sea, identificar la emoción, o me hace sentir mucha injusticia por la situación, o sea, es identificar esta situación y por ende también empezar a generar mi autocuidado, o sea, darme cuenta cómo esta historia propia a mí también me genera una emoción muy fuerte en ese momento. Eso es derivado de la empatía y del hecho de ponerse en el lugar del otro, pero ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo una persona, un profesionista o una persona cuidadora de alguna persona como la que estamos hablando, cómo puede darse cuenta de esto? ¿O es un tercero quien se da cuenta? Yo creo que hay un libro muy interesante que se llama Helping the Helper, ayudando al que ayuda, porque generalmente nuestro reflector está puesto en la víctima o en la persona enferma, crónicamente enferma, que de repente tiene pues algunos episodios de desesperación y manifiesta que está sufriendo mucho, y este tema de empatía se conecta justamente, y la experiencia traumática que está narrando el otro, la persona se está conectando y no lo vemos. Entonces es importante que la persona cuidadora o la persona que ofrece atención tenga un espacio. Por ejemplo, la contención es buenísima, que después de una intervención pueda hablar sobre lo que ocurrió, sobre lo que sintió, lo que le despertó, cómo reaccionó, para poder procesar esto, ¿sí? Porque eso va a protegerlo en primera instancia, va a proteger su trabajo y va a proteger a sus usuarias. Y bueno, en el otro caso que sí, bueno, es que me despertó, me hizo acordarme de tal cosa de mi infancia. Bueno, pues en una cultura como la nuestra, que no fuimos precisamente socializados así como que a besitos, donde pudo haber habido maltrato o pudimos haber presenciado maltrato entre el del padre hacia la madre. Entonces, algunas situaciones pueden evocar eso. Es importante por eso tener esta alerta y decir, oye, levantar la mano, oye, ¿sabes qué? Este caso me recuerda tanto a la situación que vivió mi mamá. Oye, doctora, acabas de decir, este caso me recuerda tanto a la situación que vivió mi mamá, pero vamos a ver cómo le afecta a los hijos y si esto es una posibilidad de que se repitan los patrones, ¿sí? Pero vamos a una pausa y regresamos. No se vayan, porque esto lo vivimos a diario en la sociedad y en nuestras propias casas. Regresamos.
Regresamos. Continuamos. Y regresamos con este programa con el tema de trauma vicario. Estamos con la doctora Elizabeth Aguilar y la doctora Alejandra Dávila hablando del trauma vicario, esta situación que se presenta y que ocasiona que nuestro cerebro experimente síntomas de angustia similares a la persona que estamos auxiliando o cuidando. Somatizamos, vivimos lo que está viviendo el otro, nos ponemos en sus zapatos y lo sufrimos de igual forma y esto nos puede afectar. Ese es el trauma vicario. Así es. ¿Sí? Así es. Ahorita mencionaste algo, doctora, que mencionaste a los hijos que son testigos de violencia que sufren su madre, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, ahí puede existir la posibilidad de que estén sufriendo un trauma vicario, pero a mí me llama la atención también cómo se repiten los patrones. ¿Esto es un factor que genere la repetición de patrones? Bueno, hay algunos estudios que han demostrado que los adultos que de niños sufrieron maltrato no necesariamente van a ser padres maltratadores. Lo que sí se ha demostrado, también otros estudios, es que los hombres que de niños vieron una mala relación y agresiones en la pareja parental sí repitan. Bueno, y aparte esta querida cultura en la que nosotros nos movemos, sí repitan esa forma de tratar a la pareja, de relacionarse, del manejo del poder. Sí, porque al final del día es un tema también de poder. Entonces, pero sí sería importante, solamente cuando una persona de niño sufrió maltrato severo y crónico, puede tener conductas incluso no nada más disruptivas, sí, o agresivas, puede tener conductas pues que podrían rayar, por ejemplo, en temas de homicidio, sí, en temas ya más graves, sí, más graves, no nada más estos dos niveles de conducta, sí. Y yo creo que por eso es importante que, bueno, yo sé que aquí atienden a las mujeres, poner el reflector también en los niños y en las niñas, porque a veces pensamos, no, los niños que los atienda alguien del DIF. Bueno, pues Capullos está más que rebasado. Afortunadamente ya hay cambios ahí en ese espacio, en esta administración, cosa que en la administración anterior estaba terrible, pero creo que es importante también tener un espacio de atención, terapeutas infantiles que pudieran tener una primera aproximación, o incluso hay algunos instrumentos para evaluar si los niños presentan trastorno de estrés postraumático. Lo primero es que hay que evaluar si la persona presenta, la mujer y los niños, trastorno de estrés postraumático. Hay instrumentos que son fáciles de aplicar y que en función de eso se puede determinar si requieren una intervención muy específica, muy intensa. Bueno, es la terapia por exposición narrativa, en donde se le acompaña para que narre la experiencia. No es fácil, porque narrarlo implica acordarme y a veces bloquean alguna información, pero es importante que lo hagan. A mí me gustaría que aclaráramos dos conceptos que han manejado, ambas, ¿verdad? Por ejemplo, el estrés postraumático. Vamos a decirle a nuestras invitadas, ¿verdad?, qué es el estrés postraumático y que también qué es la contención. Hemos repetido varias veces esta palabra, pero ¿qué es la contención? Vamos primero con el estrés postraumático, no sé quién de las dos quiere hablar de esto, y la contención. Bueno, el trastorno de estrés postraumático es una serie de síntomas que tienen que ver con estados emocionales alterados, estados cognitivos alterados y nuestro cuerpo también responde de manera alterada. Hay hiperventilación, la persona puede incluso sufrir taquicardia, puede haber síntomas, otro tipo de síntomas fisiológicos y que son normales, ojo, normales durante el primer mes después de haber vivido una experiencia traumática. Es esperable, es normal. Pero si esto se presenta después de cierto número de meses de haber ocurrido el evento, entonces estaremos hablando de un trastorno que está ahí en los DSMs, como digo yo, en el DSM, sí. Bueno, en un libro que hay clínico donde están todas la descripción de todos los trastornos mentales, sí. Y que incluso
después de esos ciertos números de meses vuelven a presentarse los síntomas, la persona ya podría ser diagnosticada como que está sufriendo el trastorno de estrés postraumático y requiere, ojo, una intervención especializada. No requiere nada más ir con el psicólogo o la psicóloga. Se requiere un tipo de intervención que la acompañe para poder desdoblar toda la experiencia y que pueda recuperar fragmentos de memoria que están vinculados a la experiencia traumática. Es decir, que que bloqueamos ciertos tiempos, ciertas vivencias por este estrés. Así es la persona. Cuando no hemos superado alguna situación. Cuando vuelven a aparecer, por ejemplo, lo que son evitación. Evitación, la persona no quiere hablar del tema. O no quiere pasar por un lugar, exacto, o no quieres escuchar ciertas cosas, o cierta música, o cierto tema, y lo evitas. Exacto. Esa es la evitación. Exacto. Hiperalerta, que está nada más viendo si alguien entró, que es cuidando a la hora de salir, ¿sí? E imágenes intrusivas. Imágenes intrusivas es que aunque tú no quieras, vienen a tu mente la situación que viviste. Entonces, esos tipos, imágenes intrusivas, hiperalerta y evitación son los síntomas que se aparecen. A los 4 o 5 meses estamos hablando de trastorno de estrés postraumático y requiere una intervención especializada para que pueda, pues, en ese proceso empiezan progresivamente a eliminarse los síntomas y la persona puede recuperar su vida normal, porque si no se tiene la atención, al paso del tiempo aparecen síntomas secundarios, por ejemplo, depresión, ¿sí? Coraje, agresión, la persona no sabe por qué está enojada con la vida, entonces se va a arrastrar. Y aparte, lo que también comentábamos, va empezando a deteriorar sus relaciones. Como no quiere salir, pues ya no socializa. Como no quiere hacer tal cosa, ya puede hasta dejar el trabajo porque le cuesta salir y trasladarse a cierto lugar. Entonces, los costos, como vemos, afectan en varias esferas de su vida. Oye, fíjate, mencionaste imágenes intrusivas. Cuando involuntariamente tenemos recuerdos, se nos vienen imágenes e incluso podemos confundir lo que traemos en la mente con la realidad, ¿es verdad? Pero esto imposibilita muchas veces el seguir con tu vida normal, con tu vida diaria, el continuar con las relaciones de familia, con tu esposa, con tus hijos, y pensamos que las personas no quieren cambiar, pero es que están sometidas a este estrés postraumático, ¿sí? Ahí donde vienen las alteraciones en la percepción también. Ajá. ¿Cuáles son las alteraciones en la percepción? ¿Cuáles pudieran ser? Y ahorita hablamos de la contención, pero vamos a continuar con esto. ¿Cuáles serían las alteraciones en la percepción? Pues tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que estoy observando, ¿sí? Me genera ansiedad, ¿sí? Esa es una alteración en la percepción. Otra alteración en la percepción tiene mucho que ver, por ejemplo, con la narración que me están dando en ese momento y yo no escuchar exactamente lo que me están comentando, ¿no? O sea, omitir algún pedacito de la historia o exagerar un pedacito de la historia porque ya me está generando un impacto en lo que yo estoy percibiendo y cómo lo estoy percibiendo. O a lo mejor una emoción, sobresaltarla un poquito más con esa situación. Pero a veces pensamos que esto puede ser una reacción o una actitud consciente de las personas, y no es así. No, es completamente inconsciente. De hecho, la importancia de el autocuidado de una persona que cuida a otro o del síndrome vicario es eso, darme cuenta, ¿sí? Primero, que estoy teniendo ese desgaste, que estoy teniendo situaciones donde no me permite percibir lo que realmente está ocurriendo en ese momento. Y esa alteración la podemos trasladar como como con agresiones para otras personas, o la podemos reflejar con actitudes violentas. Ese es uno. Es decir, se me vino a la mente, ¿verdad? Cuando los policías son testigos de situaciones muy dramáticas que a veces la realidad supera la ficción, ¿verdad? Y luego, ¿esto lo pueden reflejar en su casa? Claro. Sí, con su familia. Lo puede traspasar.
lo puede traspasar y puede tener efectos negativos en su familia. Claro, ahí tendríamos que hablar de trauma complejo. La trauma complejo es la repetición o la suma de distintas experiencias traumáticas. Por ejemplo, bueno, ver repetidamente experiencias difíciles. Acudió y vio ahí una persona, yo qué sé, terrible condición. Pero también tuvo un accidente donde casi pierde la vida. O también tiene una pérdida reciente de alguien querido, ¿sí? O también sufrió maltrato durante su infancia. Entonces, le sumamos, entonces ya no es trauma vicario por el hecho de haber escuchado una narrativa de manera reiterada, sino es la sumatoria, la suma de distintas experiencias a lo largo de su vida que empieza a presentar estos síntomas de trauma complejo, que requieren un modelo de intervención, valga la redundancia, también integral y más complejo. Sí. Pues como complejo es esta situación de salud mental, ¿no? Sí. En Nuevo León tenemos una ley de salud mental en donde para que se creara la ley hubo un estudio amplio, ¿verdad? Y nos damos cuenta que un porcentaje muy importante de la sociedad estamos expuestos a una situación, algún problema que muchas veces, la mayoría de las veces ni siquiera es detectable, pero un problema de salud mental, ¿sí? ¿Es verdad? Sí, pero además, bueno, algo que nos puede, pues no sé si tranquilizarse el término, pero está demostrado que entre el 60 y 90% de la población hemos vivido alguna experiencia traumática. Ahora, no todas las personas que han vivido o hemos vivido una experiencia traumática vamos a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Va a depender de los recursos personales, de la intervención oportuna, del contexto inmediato y de una serie de factores que pueden aminorar la posibilidad de que se desarrolle el trastorno. Sí. Todos los términos, los conceptos que estamos escuchando, yo quisiera que los ampliáramos. Por ejemplo, ahorita regresamos, en una pausa regresamos dijiste con los recursos personales. Es importante que las mujeres, que los hombres, todas las personas nos demos cuenta cuáles son nuestros recursos y con los cuales podemos enfrentar esta situación. Vamos a un corte, ¿sí? Estamos con la doctora Elizabeth Aguilar y con la doctora Alejandra Dávila con un tema tan importante como es el trauma vicario, que lo vemos, insisto, lo vemos todos los días, pero no lo identificamos y por eso no lo atendemos. Regresamos en un momento. Regresamos. Continuamos. Buenas tardes, regresamos a este programa tan interesante con el tema de trauma vicario en el programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres. Doctora, nos quedamos con los recursos personales de cada quien. ¿Cómo podemos enfrentar estas situaciones? Porque te voy a decir que aunque seas profesionista, yo soy psicóloga, pero llega un momento que te afecta tanto las situaciones y si no tienes contención o si no identificas esta parte, te afecta igual. Yo era coordinadora del Centro de Mediación de Monterrey, entonces oyes historias, ¿no? Y hubo una en particular de una mujer violentada a los 13 años, abusada, y luego llevada a una situación muy dolorosa porque a esa edad las niñas no tienen un criterio para tomar decisiones. Y a mí, en el momento de la atención, de estarlo atendiendo, pues mantenía mi actitud profesional y mi postura y el trato profesional. Pero llegaba a mi casa llorando de rabia, llorando de impotencia por la situación que yo sabía que estaba viviendo y que no puedes intervenir de primera mano. Esta es la parte de la contención que necesitamos los profesionistas y todas las personas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los recursos personales que tenemos que fortalecer o que de manera natural tienen las personas para no llegar a estos límites? Bueno, lo que hemos mencionado, su propia historia de vida, bueno, lo primero, una capacitación adecuada para poder tener estos recursos. Porque recursos personales, por ejemplo, el conocer sobre su propia vida, ¿sí?, a través de un acto introspectivo como es una terapia, ¿sí?, puede ser en formato individual o de grupo, dependiendo de lo que decida, ¿sí? Y eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, la formación, la lectura y que tenga vida propia,
Vida propia significa que deje espacio para su familia, que tenga proyectos personales de otra naturaleza, que en ese sentido es el autocuidado. Sí, porque de repente en este tema de sobreinvolucramiento o distanciamiento emocional, Que nos metemos tanto en el problema que Sí, se nos olvida que somos que ya otra persona. ya nos apagaron aquí todas las luces, sí, y seguimos trabajando. Cuidado con eso. Seguimos atendiendo, oye, pero ya tienes toda tu agenda llena, no, puedo ver otros 2. No, no somos Superwoman, no vamos a resolver el mundo. Si no nos cuidamos, nadie nos puede cuidar. No puedes dar lo que no tienes. No, pues sí, estamos rebasados. Entonces, en ese sentido, ahí detectar esta parte. Caray, me están diciendo que ya que soy la última en salir y que pongo otro último paciente. Es que mire, es que es una urgencia. Bueno, si es una urgencia de vida o muerte, bueno, asumo que tienen aquí un protocolo específico, pero pareciera que de repente todas son urgencias. Sí. Entonces, es importante poder detectar esto, poderlo detectar de manera individual. Levantar la mano con, no sé cómo esté la estructura aquí, pero, o si no, pues con la presidenta, a ver, aquí necesito el tema de mis vacaciones. Sí. No, yo la cedo porque hay mucho trabajo. Las vacaciones fue un invento maravilloso. Sí, es un logro sindical o como le quieran decir, hay que protegerlas. ¿Por qué? Porque eso va a tener implicaciones en otras áreas de nuestra vida y eso es importante cuidarlo. Decimos siempre, ¿verdad?, que las mujeres nos dejamos al último, somos las enfermeras de todo mundo, las médicas de todo mundo. Al final de la lista. Sí, las maestras, taxistas de todo mundo y nos dejamos al final cuando deberíamos ponernos siempre en primer término para poder cuidar a los demás. Pero estábamos hablando también de que la realidad supera muchas veces la ficción. ¿Alguna experiencia que conozcas? ¿Alguna historia? Pues hay muchísimas historias, pero dentro de todas hay algunas que nos impactan, que nos llegan más, ¿verdad? Y entre esas estoy recordando de una hace poco donde me tocó escuchar una historia bastante difícil de una mujer con más de 30 años de matrimonio viviendo todas las violencias, ¿no? Violencia física, siendo agredida, golpes y toda esta situación, violencia psicológica, insultos, agresiones verbales, humillaciones, violencia económica, no se le permitía tener su gasto propio, se le recortaba completamente, incluso solo le dejaba lo esencial para poder sobrevivir, para poder comer, la violencia también sexual, que es un tema muy delicado dentro de los matrimonios. ¿Y se identifica? ¿Las mujeres lo identifican? No, no lo identifican. Porque crees que estar dentro de una situación de matrimonio, de pareja, te obliga a todo. El débito conyugal. Hay que cumplir. El débito conyugal. Exacto, hay que cumplir porque él es mi esposo, pero la realidad es que no. Hay mucha violencia sexual más normalizada de lo que creemos en la... ¿Cómo es un ejemplo de violencia sexual? Dentro de la pareja, dentro del matrimonio. El simple hecho de que la persona, la pareja, pueda llegar en estado alcoholizado, inconveniente y te obligue en ese momento. O simplemente tú no deseas en ese momento tener o compartirte sexualmente y te obliguen, o sea, te manipulen, te digan que es un deber tuyo en ese momento. ¿Hay violación dentro del matrimonio? Sí. Ese es un tema muy delicado, es un tema tabú y que la mayoría de las mujeres les genera vergüenza poderlo manifestar, pero sí existe y no debería de generarnos vergüenza. ¿Por qué? Porque están humillando a nuestra persona. Entonces, dentro de esto, ese es exactamente lo que estaba compartiendo, Presidenta, sobre este caso. A mí sí me llegó mucho, ¿no? O sea, me impactó. Y estaba yo ya generando emociones de angustia, ansiedad, sensación de injusticia, de por qué no se hace algo, ¿no? Entonces, esto a mí ya me empezó, como decía la doctora, mis foquitos de alerta, a darme cuenta que yo ya estaba sobreempatizando con la historia de la persona y eso no me permitía a mí, pues también darle ese acompañamiento objetivo. Ser objetiva, porque estabas ya sobreimplicada, claro, sobreimplicándome en la historia de ella, ¿no? Entonces, algo muy importante como profesionales de la salud o acompañamiento a víctimas que han sufrido violencia extrema o violencia muy fuerte, es darme cuenta mis focos rojos, ¿cuáles son? Son muy particulares para cada quien,
pero una de las más importantes es este desgaste que yo estoy sintiendo en ese momento o esta hipersensibilización que podemos tener de las dos, o sobreinvolucrarme, quererla rescatar de esta situación o simplemente decir es igual a los demás y entonces me separo de mis emociones. Te sensibilizas. Los extremos, o te involucras y lo sufres y lo vives, o te sensibilizas y entonces ya ves con indiferencia. Con indiferencia a la situación, cuando no debe ser. Cuando la calidad profesional que debemos de tener es esta escucha empática y completamente respetuosa de lo que estamos escuchando. ¿Cómo podemos protegernos? Pues número uno, darme cuenta de qué me está sucediendo, ¿sí? Con todo esto, corporal, física, emocionalmente. Y segundo, pues las cuestiones de autocuidado. Estas cuestiones de autocuidado, pues los espacios de contención emocional que mencionábamos, que se dan aquí en el instituto. Ese es el autocuidado. Ese es los espacios de contención, atenderte tú también, atenderte tú primero para poder dar una atención objetiva. Tu espacio terapéutico, tu propia terapia, los factores personales que mencionaba la doctora, como esta cuestión de resiliencia. Hay que aprender la resiliencia, hay que desarrollar la resiliencia emocional. Platícanos qué es la resiliencia. Sí. Explíquenos qué es la resiliencia. En el síntoma vicario es diferente. La resiliencia es esta capacidad de, después de pasar una situación muy difícil o traumática, volver a recuperar mi vida. No exactamente igual, pero recuperar el sentido de vivir. La capacidad que tenemos cada persona, mayor o menor, de salir de una situación y tomar fuerzas de lo que vivido, tomamos y transformar un evento negativo en fuerzas para seguir adelante. Esos son recursos personales. Ese es el propio personal, pero en el síntoma vicario es también desde mi resiliencia, cómo puedo generar un acompañamiento objetivo, o sea, cómo puedo ayudar a la persona que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Y también podemos tener también los otros ejercicios de autocuidado, que es alimentación sana. Número uno, eso es muy importante. Dormir bien, casi no dormimos bien. Tener también, por ejemplo, ejercicio o actividades físicas que nos ayuden a liberar pues todas estas cuestiones contenidas. Y bueno, también aquí en el mismo, de nuevo lo repito, en el instituto se nos preste el espacio de contención profesional, ayuda mucho a nosotros como profesionistas a seguir en esta escucha con calidad, en esta atención con calidad. Poder seguir atendiendo a las mujeres que tienen una situación de violencia o de poder. Recuerden que tenemos en el Instituto Estatal de las Mujeres psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, totalmente gratuito. Aquí tenemos una cabina de fiscalía por si en la situación se derivara en la comisión de un delito, o sea, que represente un delito. Aquí tenemos una cabina de fiscalía donde para poner una denuncia no necesitan ir al CODE y pasar ahí tiempo esperando que les puedan atender. Aquí en minutos, con el acompañamiento de las psicólogas, de la abogada, podemos atenderlas. Tenemos también un centro de métodos alternos para atender las situaciones también que son conflictos familiares, pero que no precisamente representan un delito, pero existe el conflicto y hay que atenderlo. Cualquier asunto relacionado con la violencia o conflicto, pueden contar con nosotros, somos su red de apoyo, porque la mitad de la solución de estos problemas es hablarlos, es reconocerlos, es pedir ayuda, es ponerse en manos profesionales. Sí, es levantar la mano, sí, así es, para solicitarla. Porque tenemos un programa también muy interesante aquí, que es un centro de fortalecimiento emocional. Si ustedes necesitan una ayuda, una atención psicológica, aquí tenemos el espacio y es gratuito. Porque los derechos de las mujeres son diversos, igual que el de todas las personas: salud, educación, trabajo, derecho al esparcimiento, al empoderamiento, pero el principal derecho que tenemos es a la vida y a vivir una vida libre de violencia. Nadie tiene el derecho de violentarnos, de abusarnos, de discriminarnos, pero para reconocer estas situaciones necesitamos primero estar bien nosotras, empoderarnos y saber que reconocer si estamos siendo víctimas de alguna situación de estas. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar en este programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres, gracias Canal 28, gracias
a Radio Nuevo León. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Gracias por la invitación. Gracias Sí. por estar aquí y por compartirnos sus conocimientos. Gracias. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todas. Gracias.